Capítulo 21. Atenuación del virus. Después de un tiempo, Mao Mao y los demás fueron trasladados a otro lugar, ya que quedarse en la enfermería afectaba el trabajo. Cuando llegaron al nuevo destino, que resultó ser el familiar laboratorio de experimentos con medicamentos, Mao Mao tuvo sentimientos encontrados. ¿Un lugar como este existía?, dijo Jun sorprendido al ver la clínica en medio de la ciudad. La cirugía del emperador había terminado sin problemas y los experimentos con medicamentos se habían reducido, dejando varias habitaciones vacías. Los pacientes fueron trasladados en cestas, mientras que Mao Mao y los demás se cubrieron la boca y caminaron. «No creo que estés infectada, Mao Mao», comentó yo. Mao Mao también lo creía, pero le preocupaba haber tocado las erupciones mientras le quitaba la venda al enfermo. Aunque se había lavado las manos de inmediato, la posibilidad de infección era baja. Decidió esperar las instrucciones de sus superiores. «Permanezcan aquí un tiempo», ordenó el oficial médico Liu, dejando a Mao Mao sin opción. ¿Habrá suficiente personal?, pensó Mao Mao, pero decidió obedecer a su superior. También me preocupa yo. A pesar de su preocupación, Jo era ágil y atiende bien a los pacientes. Si solo había uno, ella podría manejarlo sola. A Mao Mao y los demás se les asignó una habitación a cada uno en la clínica. Iban al comedor por comida y compartían el baño, pero no salían de sus habitaciones. La habitación de Jo estaba junto a la de Mao Mao y los pacientes estaban aislados en una habitación más alejada. Mao Mao estaba acostada en su habitación leyendo un montón de libros que Jun había solicitado para ella, lo cual le permitió pedir aún más. Lo más emocionante era el folleto que tenía ahora en sus manos. Conseguí el libro de Hua Tuo. Era un ejemplar deteriorado que había sido restaurado y copiado, aunque era un libro prohibido y no debía ser sacado. Mao Mao obtuvo un permiso especial. También estaban copiando documentos de Kokuyou. Comparando los dos textos, se sumergió tanto en su lectura que se olvidó del tiempo. El libro de Hua Tuo tenía partes dañadas por insectos, por lo que Mao Mao necesitaba complementar con sus conocimientos y los documentos de Kokuyou. Aunque el proceso era mentalmente demandante, lo disfrutaba mucho. Lamentablemente, no podía copiar el texto prohibido. Si quieres evitar contraer la viruela, primero debes contraer una versión más leve. Aunque sea una forma más débil, puede haber casos graves. Mao Mao ya conocía gran parte de esta información, pero repasarla seguía siendo interesante. A veces, contraer una enfermedad similar puede generar inmunidad. ¿Una enfermedad similar?, murmuró Mao Mao mientras escuchaba pasos. Reconoció que yo había regresado a la habitación contigua. ¿Cómo estás, Mao Mao?, preguntó yo desde detrás de la puerta. No parece haber problemas, pero no puedo salir, ¿verdad? Ni lo menciones, respondió yo. Mao Mao lo entendía perfectamente. ¿Y los pacientes? Tienen erupciones, pero no se han extendido mucho. También tienen fiebre, pero parece que bajará pronto. Aunque yo parecía desconcertada, Mao Mao no pudo evitar reflexionar. ¿No es viruela? Tiene síntomas similares, pero considerando que eran soldados, sus cuerpos deberían ser fuertes. Tal vez sea solo una versión más leve. Mao Mao asintió pensativa. Yo, intrigada, hice una pregunta. ¿Por qué reaccionaste ante el corte? Pareces muy seguro de que era viruela. Pensó Mao Mao. Todavía no le había contado a Jo sobre el incidente del atacante que sembraba viruela deliberadamente. Kokuyou había sido sospechoso, pero el oficial médico Liu no había querido mencionarlo para evitar sesgos personales. Mao Mao vaciló, pero finalmente habló. En realidad, y le explicó el incidente del atacante. «Un médico no haría algo así», protestó Jo energéticamente. Su voz reflejaba su indignación. Lo entiendo, pero no hay muchas personas que sepan cómo plantar las semillas de la viruela. Solo alguien que lo haya presenciado podría hacerlo. ¿No mencionaste antes que alguien en tu aldea sobrevivió junto con algunos niños de tu familia? Sí. Había uno. Era el chamán, el antiguo jefe del pueblo. ¿Un chamán? Mao Mao se sorprendió. Ese hombre había expulsado a Kokuyou. Que hubiera sobrevivido era inesperado. Pero, ¿el jefe de la aldea, fingiendo ser médico, siempre estuvo tan en contra de todo lo que hacían los doctores? Aunque yo parecía desconcertada, Mao Mao podía entender la lógica. Quizás, al darse cuenta de que Kokuyou tenía razón, decidió aprovecharse de ello. Habría sido mejor que no sobreviviera. Pensó Mao Mao, pero no lo dijo en voz alta. En lugar de ello, reflexionó sobre las posibles razones por las que había sobrevivido. ¿El jefe de la aldea era más rico que los demás aldeanos? Probablemente.
era quien representaba la aldea y realizaba las compras de alimentos, entre otras cosas. Una mejor nutrición podría haber aumentado sus posibilidades de sobrevivir. Mao Mao también considera otra posibilidad. ¿Es posible que yo hubiera contraído la viruela antes? Eso no lo sé. Aunque, como era un chamán, siempre usaba ropa que cubría toda su piel. ¡Ah! Y además... ¿Además? Decía que nunca se enfermaría gracias a la protección de una maldición. Para Mao Mao, ese jefe de la aldea sonaba más como un charlatán que como un chamán. Al estar en la aldea pionera, era una persona pobre o alguien que ya no pudo quedarse en su antiguo lugar. El jefe de la aldea probablemente es de los segundos. ¿Qué haría si el jefe de la aldea fuera el atacante? ¡Eso sería imperdonable! No solo echó al médico, sino que sigue causando problemas. No se ha confirmado que el jefe de la aldea sea el culpable, pero por si acaso, sería mejor que nos describiera sus características para que hagan un retrato hablado. Entendido. Solo por si acaso. Lo entiendo. La razón por la que Mao Mao insistía tanto era para evitar que yo actuara impulsivamente. Ella tenía tendencia a dejar llevarse por las emociones y si no la advertías, podría ser aterrador. Por ahora... lo más importante es priorizar la condición del paciente. Yo dijo esto como si estuviera resignada. La condición del paciente era leve. La fiebre bajó en unos días y ya decía que estaba listo para volver a trabajar. ¡Eso es absolutamente imposible! El grito de Joe se escuchó porque el paciente intentaba salir de la clínica. Dicen que es fácil contagiarse durante la fase final de un resfriado, y lo mismo debe aplicarse a la viruela. Además, incluso las costras pueden ser contagiosas durante un año. No se podía permitir que saliera tan fácilmente. Debe ser complicado. Un poco alejado, Uyun comentó la situación. Parecía que, al igual que Mao Mao, había venido a comer. Usted parece no presentar síntomas, señor Uyun. Por favor, llámame Jun. Uyun sonrió con una expresión serena. Este hombre es parte del clan U, pero prácticamente fue desterrado. Cuando recientemente se presentó como Uyun, probablemente lo dijo así porque pensó que Mao Mao no lo recordaría. Aunque dijo que lo llamaran con confianza, Mao Mao decidió ignorarlo porque le resultaba molesto. Cuando Rikuson le pidió que lo llamara por su nombre directamente, ella había cedido. Sin embargo, pensó que si ignoraba la solicitud de Uyun, sería él quien cedería. Mao Mao creía que el lenguaje informal no necesariamente acercaba a las personas. Creo que pronto será hora de irnos. Dado que el paciente considerado fuente de contagio estaba tan lleno de energía, parecía lógico pensar que Mao Mao y los demás estaban fuera de peligro. Eso parece. Mao Mao observó la actitud de Uyun y confirmó sus sospechas. Pero, ¿qué pretenden con toda esta farsa? ¿Farsa? Mao Mao tomó un trozo de comida de la mesa con las manos sin preocuparse por los modales. El oficial que fue atacado por el agresor estaba de servicio, ¿verdad? Sí, eso me dijeron. Tenía heridas en el antebrazo, ¿no? Correcto. Mao Mao suspiró profundamente. Los oficiales encargados de la seguridad en la ciudad suelen llevar protecciones para los brazos. ¿No sería difícil para el atacante herirlo en ese lugar? Ante la pregunta de Mao Mao, Uyun solo respondió con una sonrisa ambigua. Se parece a alguien que conozco. Mao Mao recordó a Chue. Había sido engañada por Chue en Shidu. Sin aquella experiencia, probablemente no habría llegado a esta conclusión ahora. ¿Acaso fingieron todo esto solo para aislarme? No entiendo de qué hablas. Uyun fingía ignorancia. Si el razonamiento de Mao Mao era incorrecto, no importaba. Si era cierto, entonces sería otra historia. Mao Mao decidió cambiar de tema. Señor, ¿sabes dónde está su hermana menor, la señorita Lishu? Señor, ¿sabes dónde está su hermana menor, la señorita Lishu? Escuché que se hizo monja. En el pabellón Ciruela Roja, un lugar para personas excéntricas. Allí, la señorita Lishu criaba patos. ¿Patos? También criaba vacas y caballos. Mao Mao recordó cómo Kokujou había buscado caballos y vacas. Ella misma había pedido que la llevaran a ese lugar. Sin embargo, probablemente los médicos ya habrían comprendido las intenciones de Kokujou. Los escritos de Hua Tuo, los documentos de Kokujou, los caballos y vacas. Para desarrollar resistencia a la viruela, uno debe infectarse con una forma más débil de la enfermedad. Algunas personas permiten desarrollar inmunidad si antes te contagias de una variante
variante más leve y los humanos pueden contagiarse de enfermedades de los animales domésticos. Una enfermedad similar a la viruela en caballos y vacas. Si se introduce en humanos, estos desarrollan inmunidad, señor Uyun. ¿Podría ser que el paciente que trajo fue infectado con esa enfermedad deliberadamente? No parecía casualidad que Uyun se hubiera aparecido allí. Por favor, llámame Jun. Uyun seguía sonriendo. ¿Pretende negar todo? No niego nada, solo hice lo que se me ordenó. Soy un don nadie. Ni siquiera tengo derecho a usar el apellido de mi familia. No estoy en posición de rechazar un encargo. Con esto, Uyun había admitido que simplemente había obedecido órdenes. Mao Mao exhaló profundamente. Aunque Uyun era un don nadie, parecía haber encontrado una forma de sobrevivir por serlo. Solo me preguntaba cómo estaba la señorita Li Shu. Me dijeron que trajera al paciente a la enfermería y nada más. No estaba claro cuánto era cierto, pero no parecía dispuesto a dar más detalles que interesaran a Mao Mao. Una última pregunta. ¿Cuánto tiempo más debemos quedarnos aquí? Bueno, dijiste que la cuarentena serían de unos 10 días, así que probablemente 10 días. Uyun seguía fingiendo ignorancia mientras respondía.